Fabi y yo estábamos viendo una comedia familiar con nuestros hijos el otro día y en una de las escenas escuchamos este diálogo entre un niño y su abuela en la película, ¿vale? El niño le pregunta a su abuela, abuela, ¿Dios tiene más poderes que Superman? Ahora sabemos que los niños hacen todo tipo de preguntas a veces a los adultos que son un poquito extrañas y le preguntan, ¿no? ¿Dios tiene más poderes que Superman? La abuela le responde, claro, Dios es todopoderoso. Y luego le pregunta el niño una vez más, entonces, en una pelea entre Dios y Superman, ¿gana Dios? Obviamente, hijo, le responde la abuela, ganaría si se peleara, pero Dios no se pelea nunca. El niño piensa un segundo y le pregunta a su abuela, ¿por qué no se va a pelear si sabe que va a ganar? Como piensan los niños, ¿verdad? Ahora, yo sé que ese diálogo fue escrito para ser gracioso, y la abuela seguramente le dijo lo que le dijo a su nieto acerca de Dios para que no se metiera en peleas con sus compañeros de clase. Pero ¿es verdad que Dios no se pelea con nadie? ¿Es verdad que Dios no se pelea con nadie? Si Dios no se pelea con nadie, ¿qué nos dice eso del carácter de Dios? Que Dios es indiferente a la maldad en el mundo. Pero si Dios es indiferente a la maldad en el mundo, entonces Él no es santo, justo y bueno. Porque un Dios santo, justo y bueno no puede ser indiferente a la maldad. Nosotros entendemos eso desde un nivel terrenal, cuanto más con Dios. Un ser santo, justo y bueno no puede ser indiferente a la maldad. No solo eso, si Dios no se pelea con nadie, ¿qué hacemos como creyentes cuando somos perseguidos o cuando mienten acerca de nosotros? Pues no nos queda de otra que vengarnos de nuestros enemigos y hacer justicia a nosotros mismos, porque Dios no va a hacer nada. Pero felizmente eso no es así. ¿Qué dice Romanos 12, versículo 19? Romanos 12, 19 dice así, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amigos, no es verdad que Dios no se pelea con nadie. Dios pelea por su pueblo y los protege de los malvados. Y siendo que eso es así, nosotros debemos orar a Dios cuando somos perseguidos, sabiendo que Dios nuestro Rey oye y contestará nuestra oración por protección de los malvados, conforme a su carácter santo y misericordioso, que condena al malvado y bendice al justo. Y eso es exactamente lo que vemos en nuestro salmo de hoy. Vemos la plegaria o la súplica, el clamor del salmista por protección de los malvados. Vemos la razón que el salmista sabe que Dios le va a oír y contestar. Y vemos también en este salmo el contraste entre los justos y los malvados. Esos son los 3 puntos que vamos a estar viendo hoy. Vamos a estar viendo la plegaria, la razón por la plegaria, la razón y por último el contraste. Y este es un patrón que vemos 2 veces en el Salmo 5. 2 veces se repite este patrón de plegaria primero, luego la razón para la plegaria y por último el contraste entre los justos y los malvados. Así que vamos a ver en primer lugar la plegaria. La plegaria. El salmista, en este caso David, comienza el salmo con una plegaria al Señor por ayuda. La vemos en los versículos 1 y 2. Dice así, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Ahora, cuando estamos gimiendo es porque estamos en tal angustia que ni siquiera tenemos palabras y lo único que se nos sale es un gemido. Dice, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Ahora, ¿qué fue lo que motivó esta plegaria de David?
como es el caso con muchos salmos, no sabemos exactamente lo que llevó que David elevara su plegaria a Jehová, porque el salmo no nos dice explícitamente qué. Pero tenemos ciertas pistas dentro del salmo mismo. Parece que David tenía enemigos, un problema recurrente con David, tenía enemigos que estaban hablando mentiras acerca de él y que deseaban su muerte. Tenemos pequeñas pistas en este salmo que nos hacen pensar que ese fue el motivo por el cual David hace esta plegaria al Señor. Vemos su plegaria en lenguaje explícito en el versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Dice, guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos. Entonces, claramente, él está haciendo esta súplica a causa de sus enemigos. Él tiene enemigos. Dice, endereza delante de mí tu camino. En su necesidad, David clama a Dios para que revierta su situación, conforme a la justicia de Dios. Por eso dice, guíame Jehová en tu justicia. Y que haga que su camino, que ha sido torcido por sus enemigos, sea enderezado. Eso es lo que significa cuando dice, endereza delante de mí tu camino. Hermano, hermana, ¿te has encontrado en esta situación alguna vez? ¿Sabes lo que es tener enemigos que desean tu mal? ¿Sabes lo que es que mientan sobre ti? Es posible que algunos de vosotros habéis experimentado algo similar a lo que experimentó el salmista. Pero si somos honestos, creo que para la mayoría de nosotros nos cuesta identificarnos con la plegaria del salmista. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos en el mundo occidental, ahora yo no estoy hablando de todo el mundo, pero en el mundo occidental vivimos en relativa paz en la sociedad. Vivimos en países con libertad religiosa, y eso incluye el país de España. Tenemos libertad de expresión. Pero tenemos que darnos cuenta que cada vez más nuestra forma de vivir y lo que creemos acerca del pecado está en completa oposición a los valores del mundo. Cada vez más el mero hecho de creer que la Biblia es la palabra de Dios, solo creer que la Biblia es la palabra de Dios y que todos los hombres deberían someterse a la palabra de Dios, solo creer eso es una ofensa a los hombres. Es una ofensa a la sociedad. Y eso va a hacer que experimentemos oposición del mundo. Y esto llevará eventualmente a persecución. Tenemos que estar preparados para esto. Y yo no os digo esto, hermanos, para asustaros. El propósito de este sermón no es asustaros, por favor. Como creyentes no debemos vivir en temor, pero sí para que preparemos nuestros corazones. ¿Qué dice la Biblia? 2 de Timoteo 3:12 nos dice lo siguiente. Aquí Pablo, escribiendo a Timoteo, le dijo esto, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermanos, no sé si os dais cuenta o no, pero si consideramos la historia del cristianismo, si miramos atrás en la historia, vivimos en un tiempo un poquito particular, porque especialmente en el mundo occidental, nosotros los cristianos vivimos en relativa paz, pero esto no es normal, esto no ha sido la norma en la historia del cristianismo. Y no es la norma ni siquiera en la actualidad, en muchas partes del mundo. Lo que escribió Pablo a Timoteo es cierto. Ahora, tenemos que vivir piadosamente para que esto suceda, porque dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si nosotros queremos seguir la corriente de este mundo y no queremos confrontar el error con la verdad, pues ahí no vamos a tener ningún problema. Pero si queremos ser la sal de la tierra, como nos instruyó el Señor Jesús, como nos dijo que éramos, ¿no? No nos dijo que debíamos ser sal, Él dijo, soy sal de la tierra. Ya lo somos, es un hecho. Nos dijo que nosotros somos la luz del mundo. Y esto va a tener un efecto, esto va a hacer que, de alguna manera u otra, eventualmente experimentemos persecución, de alguna manera. Y cuando venga la oposición y la persecución, necesitamos saber que Dios oye y contestará a nuestra oración por protección de los malvados.
Esta es la confianza que tenía David. Primero, en los primeros 2 versículos, él eleva su plegaria al Señor, pero luego vemos en el versículo 3 su confianza. Él está seguro de que Dios le va a oír y que Él va a contestar su oración. Mira el lenguaje del versículo 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Me encanta eso cuando dice, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. En otras palabras, simplemente me voy a quedar quieto y voy a ver tu salvación. Estoy confiado de que tú vas a actuar. Pero ¿por qué tenía confianza el salmista que Dios le oiría y contestaría? Porque conocía el carácter de Dios. Él sabía que Dios contestaría su oración conforme a su carácter santo, porque él conocía el carácter santo de Dios. Entonces, el punto número 1 es la plegaria. El punto número 2 es la razón por la plegaria. ¿Qué es lo que le daba esa confianza al salmista, a David, para elevar esa plegaria? Bueno, ¿cuál era? Y este es el punto 2, la razón. ¿Cuál era la oración del salmista? Que Dios le protegiera de los hombres malvados. Y la razón o base de su oración era el carácter de Dios. Y esto lo vemos en los versículos 4 al 5. ¿Vale? El versículo 3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Oirás mi voz, vas a contestar mi oración, mi plegaria para protección de los malvados. Y luego vemos el primer porqué. Esta es la razón que él tenía esta confianza. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Amigos, esto es una descripción. Lo que vemos aquí, aunque no aparece la palabra santo en estos versículos, aquí lo que vemos es una descripción de la santidad de Dios. Ahora, ¿qué significa que Dios es santo? ¿Qué significa que Dios es santo? La santidad de Dios significa que Dios es aparte. Eso es lo que significa, literalmente. La palabra santo significa aparte. Él es aparte en el sentido de que no hay otro como Él. Él es único. Él es aparte. Él es único en su categoría. No hay otro como Él. No hay nada en el mundo creado que nosotros podamos decir, eso es como Dios. No, Dios existe en una categoría completamente aparte. Eso es lo que significa cuando decimos que Dios es santo. Tenéis que conocer a este Dios. Él es único. Por ejemplo, sin ir más lejos, Él es único porque Él es el único ser que existe por necesidad. Nada de lo que existe en nuestro universo tiene que existir. ¿Podía existir o no existir? Dios tiene que existir. Él existe por necesidad. Es más, cuando no existía nada más en el universo, cuando no había nada más, no había materia, energía, espacio, tiempo, cuando no había nada de eso, era Dios. Dios ya era. Entonces, Él es el único que existe por necesidad. Eso es lo que significa, en parte, cuando decimos que Dios es santo, eso es lo que significa. Él es único. Él está en una categoría aparte. No hay nadie como Él. Pero también santo significa que Él es aparte del pecado. Él está separado del pecado, de lo que es contrario a su naturaleza santa. En otras palabras, por causa de su santidad, Él no puede relacionarse con la maldad. No es que Él no quiera, y es cierto que Él no quiere relacionarse con la maldad, eso es cierto. Pero es más que eso, Él no puede relacionarse con la maldad, ni con los malvados. Los malvados no pueden entrar en su presencia. Eso es exactamente lo que dice estos versículos que os he leído.
porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Esta es una descripción de su santidad. El malo no habitará junto a ti. Esto es un hecho. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Y esto es por causa de quién es Dios. Pero no solo no pueden entrar en su presencia. Este pasaje va más allá. Y por favor, necesito que prestéis atención a esto, porque quizá esto va a ser algo novedoso para vosotros. Quizá estáis aquí y vais a leer aquí, vais a ver una descripción de Dios que nunca habíais conocido. Esto es bueno, porque muchas veces nosotros tenemos un Dios como el que describió esa abuela en la película. Un Dios que es manso, un Dios que no entra en conflicto en ningún momento con la maldad. Ese no es el Dios que describe la Biblia. Porque Él es santo. Él es santo. No solo no pueden entrar en su presencia, sino que Dios está en oposición a ellos y los condenará. Y Dios no responde de esa manera a la maldad del hombre de forma arbitraria. Él responde de esa manera porque en su naturaleza está opuesto a la maldad. Su justicia y su ira es un reflejo de su carácter santo. Su justicia es santa, su ira es santa. Quiero que veáis estos versículos y quiero que os deis cuenta cómo Dios no solo no puede relacionarse con la maldad, sino que Él está en oposición a la maldad. Directamente en oposición a los malvados. ¿Qué dice el versículo 5? Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Tenemos categorías para un Dios así en nuestras mentes? Estas no son mis palabras. Esto es palabra de Dios. Dice, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Este no es el único lugar donde el salmista apela al carácter santo de Dios. Mira qué dice en los versículos 9 al 10. Dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Muy bien, a la luz de todo esto, esta es mi oración. Mira qué ora aquí el salmista. Y esto es lo que los teólogos han llamado un salmo de imprecación. Aquí es donde David está pidiendo a Dios que castigue a los malvados. Mira qué dice. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Ahora, él está haciendo esta petición, esta oración, en base a lo que él sabe de Dios. En base al carácter santo de Dios. Hermanos, cuanto más conocemos a Dios, más confianza tendremos cuando oramos a Él. Por eso cuando hacemos nuestros devocionales, y deberíamos hacer nuestros devocionales diarios, es recomendable leer la palabra de Dios, meditar en ella, no solo leerla, sino meditar en ella, y luego elevar nuestras peticiones a Dios. Es bueno hacer eso. Sí, ora para que el Señor abra tu entendimiento y luego lee y vuelve a orar, pero ahora a la luz de lo que has leído. Eleva tu oración al Señor en base a lo que has leído. Porque lo que conocemos de Dios informa nuestra oración. Muchas personas no saben cómo orar porque no conocen a Dios. Muchas personas no saben cómo orar porque no pasan tiempo entendiendo cómo es Dios. Dios es santo. ¿La santidad de Dios informa tu oración? Por ejemplo, no tenemos que especular sobre si Dios va a protegernos contra los hombres malvados y finalmente triunfar sobre ellos. No tenemos que especular, porque su carácter santo nos garantiza
que Dios peleará por nosotros y nos protegerá. Ahora, la santidad de Dios debería darnos confianza para clamar a Dios por protección de los malvados, pero también debería hacer que nos examináramos a nosotros mismos. Si los malvados no pueden entrar en la presencia de Dios, ¿cómo puedo yo entrar en la presencia de Dios? ¿Has sentido el peso de esos versículos? ¿Cómo puedes tú, cómo puedo yo entrar en la presencia de Dios? Si Dios condena a los malvados, ¿cómo puedo librarme yo, David, de su santo carácter y su justa condenación? ¿Cómo puedo yo? No creo que es casualidad que cuando Pablo describe la universalidad del pecado, en otras palabras, que todos son pecadores, eso es lo que significa universalidad. Que cuando Pablo describe la universalidad del pecado, él cita el Salmo 5. Esto no es casualidad. Y la razón es porque la descripción del hombre malvado en el Salmo 5 no es la descripción de un grupo selecto de personas que podemos denominar malvados. Todos tenemos a alguien en nuestra mente que decimos, ese es malvado. El juicio de Dios está sobre esa persona. Dios está contra esa persona. Podemos pensar en dictadores en la historia, hombres malvados que han causado la muerte de millones de personas, ¿verdad? Podemos pensar en psicópatas, podemos pensar en violadores, podemos pensar en estafadores. Esos son los malvados. Pero nunca nos ponemos a nosotros en la categoría de malvados. Pues cuando Pablo está pensando en la maldad del hombre, él dice que todos estamos en ese grupo. Por eso él cita el Salmo 5 cuando habla de la universalidad del pecado. Es una descripción de cada uno de nosotros. Los malvados del Salmo 5 es una descripción de cada uno de nosotros, en nuestro estado natural, el estado en el que nacimos. Romanos 3, del 10 al 13 dice esto, prestad atención a esto. Y aquí Pablo cita diferentes pasajes del Antiguo Testamento, uno de ellos siendo el Salmo 5. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y luego cita el Salmo 5, mira que dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Amigos, este pasaje nos describe a todos nosotros en nuestro estado natural. Todos. Y todos merecemos las justas consecuencias de nuestra rebelión en contra de Dios a la luz de la santidad de Dios. Pero no todos estamos en esa condición. No todos estamos en esa condición. Y esto no es algo que deberíamos resolver tan fácilmente en nuestras mentes. Si Dios es santo y nosotros somos malvados, y el malvado no puede estar en la presencia de Dios, si todo lo que dice el versículo 5 de nuestro Salmo es verdad acerca de cómo Dios ve al malvado y nosotros somos malvados, ¿cómo es posible que no todos estemos en esa condición? Porque la Biblia habla de justos y malvados. ¿Cómo es posible eso? Si Dios no excluye a todos de su presencia y condena a todos, es por otro aspecto de su carácter. Y ese otro aspecto de su carácter es su misericordia. O para ser más precisos, como vimos hace varias semanas, su gesed es una palabra hebrea que significa su amor inalterable, su amor inquebrantable, su amor de pacto, que se ve en su redención, en su salvación. Y eso nos lleva al último punto, el contraste entre los justos y los malvados.
hemos visto la plegaria, hemos visto la razón. Y quisiera terminar con esto, el contraste. El contraste. Dice el versículo 6, destruirás a los que hablan mentira. ¿Hay alguien que nunca haya dicho una mentira? A mí me causa gracia porque a veces, yo recuerdo cuando cuando era joven, salíamos a evangelizar y a las calles, compartíamos el evangelio con personas y aprendí que una buena estrategia es hablar de la ley de Dios, ¿no? Y decir, mira, Dios dice esto en su ley, ¿has obedecido su ley? Entonces le preguntaba a alguien, ¿has mentido alguna vez? Porque uno de los 10 mandamientos es no mentirás, ¿verdad? ¿Has mentido alguna vez? No, yo nunca he mentido. Y bueno, me gustaba decirles, pues es tu primera mentira entonces. Porque todos somos culpables de haber mentido alguna vez. Y esto es solo uno de los mandamientos. ¿Y qué dice Dios acerca de los que hablan mentira? Dice, destruirás a los que hablan mentira. Destruirás. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Pues yo nunca he matado a nadie, ¿eh? Jesús dijo, si tú odias a tu hermano, si tienes odio en tu corazón hacia tu hermano, eres un homicida, porque le has matado en tu corazón. Entonces, ¿quién se libra de eso? Todos somos culpables de eso. Entonces, eso es lo que Dios demanda. Su carácter santo demanda destrucción y juicio para aquellos que mienten y son homicidas. Pero hay un contraste, porque ¿qué dice el versículo 7? Mas yo. Entonces aquí el salmista está haciendo un contraste entre él y los malvados. ¿Qué dice? Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Entonces aquí tenemos el contraste entre el salmista y los malvados que le persiguen. A diferencia de los malvados que están excluidos de la presencia de Dios, el salmista tiene acceso a la presencia de Dios y puede elevar sus plegarias a Dios. ¿Por qué? Por causa de la misericordia de Dios o el amor inalterable de Dios. Este es el amor inquebrantable de pacto que Dios tiene para con los suyos. Este es su amor redentor. Pero este no es el único contraste que vemos en el Salmo 5. Lo vemos también en los versículos 10 al 12. Mira esto, dice, castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Y esto es un salmo de imprecación. Puedes sentir cómo él dice estas palabras. Él es el rey davídico. Él, como ya aprendimos en el Salmo 2, él es el rey que representa a Dios aquí en la tierra. Por eso él puede hacer este tipo de salmos de imprecación. Él está hablando en representación de Dios. Él está representando el carácter de Dios como el rey davídico. Y puedes sentir el juicio de Dios en estas palabras. Pero mira el contraste aquí. Y casi yo me imagino que el tono cambia. Porque después de decir lo que dice, castígalos, oh Dios, dice esto, pero alégrense. ¿Ves el contraste? Todos los que en ti confían. Alégrense. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. ¡Qué contraste! Entonces, ¿cuál es el contraste entre los justos y los malvados en este salmo? Los justos son los que adoran a Dios, confían en Él, se refugian en Él y aman su nombre. Esos son los justos. Todas estas cualidades describen al justo. Pero ojo con esto es importante. No son la base de su aceptación ante Dios. No es que Dios acepta al justo porque adoran a Dios, porque confían en Él, porque aman su nombre. No. Esta es una descripción de las cualidades del justo, pero no son la razón por la cual el justo es acepto ante Dios. No son la razón por la cual el justo no es castigado por Dios. La razón que el justo
no es castigado por Dios. Prestad atención a esto. Es la misericordia de Dios. Es este Gesed de Dios, el amor inalterable de Dios. ¿Y qué hace Dios para con los justos? Los defiende, los bendice, los rodea, o algunas traducciones lo tienen así, los corona con su favor. Quiero que veáis este contraste. Mira que dice el versículo 7. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. ¿Por qué voy a entrar yo en tu casa? ¿Por qué es que yo tengo acceso a Dios? ¿Por qué es que yo puedo comulgar con Dios? ¿Por qué es que yo puedo orar a Dios? ¿Por qué es que yo tengo la protección de Dios? Por la abundancia de tu misericordia. No por la abundancia de mi justicia, no por la abundancia de mi bondad, no porque yo te adoro, no porque yo confío en ti, no, por tu misericordia. Por la abundancia de tu misericordia. Ahora, en contraste, los malvados son los que hacen iniquidad, hablan mentiras y matan. Todas estas acciones describen al malvado y son la base de su condenación. ¿Y qué hace Dios con los malvados? Los aborrece, los destruye, los abomina. Yo sé que esto es lenguaje fuerte, pero esto es lo que este salmo nos está enseñando acerca del carácter de Dios. Mira qué dice el versículo 10, mira esto. Por la multitud o por la abundancia de sus transgresiones, échalos fuera. El versículo 7 dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. El versículo 10 dice, por la abundancia de sus transgresiones, échalo fuera. Podríamos resumir el contraste entre el justo y el malvado en el Salmo 5 de esta manera. La aceptación ante Dios del justo depende del amor inalterable de Dios, de su redención, de su misericordia. La condenación ante Dios del malvado depende de sus obras. Depende de sus obras. Esto lo vemos en el Nuevo Testamento, hermanos. Quiero que veáis lenguaje muy parecido que vemos en el libro de Efesios. Mira cómo el libro de Efesios, los primeros versículos de Efesios capítulo 1 describen al justo. Y quiero que os deis cuenta quién es el que está obrando aquí en estos versículos. ¿Cuál es la base de la aceptación del justo ante Dios? ¿Sus propias obras, su propia justicia o la justicia de otro? Mira qué dice Efesios 1 del 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Por qué somos aceptos? Somos aceptos en el amado. El amado es Cristo. La única razón que nosotros somos aceptos ante Dios es en Cristo. Es por Cristo. Dice, en quien tenemos, eso es en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Os dais cuenta? Efesios 1 habla de las riquezas de su gracia y el Salmo 5, versículo 7 habla de la abundancia de su misericordia. Es por la abundante gracia, la abundante misericordia de Dios que somos aceptos ante Dios. En contraste vemos al malvado. Esto lo vemos en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, que dice, según sus obras. Y el mar
entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Estos pasajes que os acabo de leer son exactamente lo que hemos visto en el Salmo 5. La aceptación del justo es por la abundancia de la gracia de Dios. La condenación del malvado es por su pecado. ¿Os dais cuenta de eso? Si el contraste entre el justo y el malvado es lo que hemos visto, ¿qué significa eso para nosotros a la luz de la plegaria que vimos al comienzo? La plegaria del salmista fue esta: castiga a los malvados, protege a tu pueblo, protégeme a mí y a tu pueblo de los malvados. Entonces, a la luz de todo lo que hemos visto, ¿cómo podemos nosotros entender este contraste a la luz de la plegaria? Primero, debemos orar, como creyentes, debemos orar por protección de los malvados, pero hacerlo con humildad. Hermanos, si somos conscientes que aparte de la gracia de Dios, nosotros estamos en la misma condición que los malvados, que están en contra de nosotros quizá, eso cambia nuestra actitud hacia ellos. Nosotros podemos ver y reconocer la maldad de los hombres y llamarlo como lo que es, una ofensa en contra de Dios, pero no debemos olvidar de dónde nos salvó Dios. Tenemos que entender que el contraste entre nosotros, si somos hijos de Dios, entre nosotros y los que podemos llamar malvados, la diferencia es que hemos sido salvos por la gracia de Dios. Esa es la única diferencia. No somos mejores que ellos. Entonces eso tiene que cambiar la forma en la que nosotros pensamos en los que están fuera, los que no son parte de nosotros. Porque nosotros solo somos lo que somos por la gracia de Dios. Así que oremos por protección de los malvados, pero oremos con humildad, examinándonos a nosotros mismos, reconociendo que aparte de la gracia de Dios estaríamos en la misma condición. Es triste muchas veces ver la forma de actuar y responder de creyentes que viven y actúan como si de alguna manera Dios les salvó porque ellos eran intrínsecamente buenos. Como que Dios se ganó la lotería cuando les salvó a ellos. No, es al revés. Nosotros no éramos nada ni nadie. Cristo nos sacó del hoyo en el que estábamos. Nos redimió, nos rescató. Y somos justos por su abundante misericordia. Tenemos el privilegio de entrar en su casa, de estar en su presencia, de estar con Él, de orar a Él, por la abundancia de su misericordia. Esto va a afectar cómo nosotros oramos por protección, con humildad. Número 2. Debemos orar por protección de los malvados con una visión evangelizadora. En otras palabras, la cruz de Cristo cambia la forma en la que pensamos acerca de los enemigos de Cristo y nuestros enemigos. Nuestro deseo a la luz de la muerte de Cristo y la gran comisión que se nos ha dado de ir y hacer discípulos a todas las naciones, nuestro deseo no es la muerte de los malvados, sino la conversión de los malvados. Por eso nosotros no oramos oraciones de imprecación. Para empezar, no somos el rey David, no estamos en el lugar del rey David. Pero también porque nosotros estamos ahora viviendo después de la venida de Cristo y entendemos todos estos pasajes a la luz de la venida de Cristo y tenemos una misión, y esa misión es hacer discípulos a todas las naciones. Deseamos la conversión de los malvados. Esto me hace pensar en estos 5 misioneros, no sé si habéis oído alguna vez de ellos, que querían alcanzar a una tribu indígena en el Ecuador, en el país de Ecuador.
los indios Auca. Querían alcanzarles, eran un grupo que nunca habían interactuado, nunca habían estado en contacto con el mundo, en realidad. Habían vivido aislados y no conocían el Evangelio. Estos misioneros durante meses planearon cómo podían ellos llegar a esta tribu con el Evangelio. Empezaron volando sobre la tribu y dándoles regalos para un poquito ablandar el corazón de ellos, para que cuando interactuasen con ellos por primera vez estuviesen receptivos y escuchasen el Evangelio. Habían hecho todo lo posible para aprender el idioma, para prepararse para que ellos se convirtieran. El día que por fin iban a encontrarse con ellos, los indios Auca mataron a estos 5 misioneros. Y claro, para el mundo esto fue una gran tragedia. Muchos no entendieron por qué ellos dieron sus vidas para alcanzar a los indios Auca. Pues ahí no termina la historia, porque la esposa de uno de estos misioneros que murió, Jim Elliot, su esposa, que se llama Elizabeth Elliot, ella volvió a esa tribu años después. Y en vez de desear la muerte de estos indígenas, ¿qué hizo? Les proclamó el Evangelio y se convirtieron muchos de ellos. Esto es lo que nos llama a hacer el Evangelio. Sí, debemos orar por protección de los malvados, pero con una visión de que se conviertan. Y por último, debemos orar por protección de los malvados sabiendo que Dios hará justicia. No olvidemos eso. No olvidemos eso. Por causa de la obra de Cristo, nosotros podemos orar por justicia sin tener que tomar medidas por nuestra propia cuenta. En otras palabras, sin que nosotros tengamos que ser los que llevan a cabo la justicia. Podemos encomendar la causa al Señor. Nuestra responsabilidad es vivir humildemente, nuestra responsabilidad es encomendar la causa al Señor, nuestra responsabilidad es proclamar el Evangelio sabiendo que Dios es justo y Él va a proteger a su pueblo. Ahora, hay 2 formas en las que Dios muestra su justicia en relación a los malvados. Hay 2 formas. Una es en la cruz y otra en el infierno. Solo 2 maneras. Para todo aquel que se arrepiente y pone su fe en Cristo para su salvación, la justicia de Dios, las demandas de la justicia de Dios, esta justicia de Dios fue satisfecha para ellos por Cristo en la cruz. En otras palabras, aunque todos merecemos el juicio de Dios, para aquellos que se arrepienten y creen en Cristo, esa justicia, esa condenación que nosotros merecemos fue satisfecha por Cristo en la cruz. Él llevó esa condena sobre sí mismo. Y para todo aquel que no se arrepiente y pone su fe en Cristo Jesús para su salvación, la justicia de Dios será satisfecha eternamente con ellos en el infierno. En cualquiera de estos 2 casos, Dios mostrará su justicia en relación a los malvados. Así que nosotros podemos confiar en su justicia. Dios es justo. Él muestra su justicia en la cruz o en el infierno. Ahora quizás estás aquí y no eres creyente. Y ya sabéis, cuando yo digo eso, no estoy diciendo que no crees en nada. Todos creen en algo. Estoy hablando de alguien muy específico. Un creyente es uno que se ha visto a sí mismo a la luz de la ley de Dios, se da cuenta que es culpable ante Dios, reconoce su culpa ante Dios, le da la espalda a su pecado y mira a Cristo en confianza en lo que Él hizo para el perdón de sus pecados y recibe ese perdón. Eso es lo que es un creyente. Si eso no te describe a ti, si nunca te has arrepentido de tus pecados y puesto tu fe en Cristo Jesús, si tú no estás seguro que vas a pasar la eternidad con Dios, necesitas saber que no nos consideramos que somos mejores que tú. Como creyentes no nos consideramos que somos mejores que tú. La única diferencia entre nosotros y tú es que nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto nuestra fe y confianza en Cristo para nuestra salvación. Es lo único que nos distingue. No estamos confiando en nuestras obras, porque si lo hacemos sabemos que seremos juzgados por nuestras obras. Y si eso sucede, el único resultado posible para nosotros es condenación. Pero en Cristo hay perdón en esta mañana. En Cristo hay perdón. En Cristo hay acceso a Dios.
En Cristo hay bendición, favor y protección. Así que si estás aquí en esta mañana o estás viéndonos por internet y no estás seguro que vas a pasar la eternidad con Dios en el cielo, nuestra invitación para ti en esta mañana es que vengas a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Que pongas el peso de tu confianza en Cristo. Él es quien murió en la cruz. Él es quien llevó tu condena sobre sí mismo para que tú pudieses tener acceso a Dios. Para que tú pudieses decir con el salmista, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Queremos que tú también puedas decir eso. Amigos, Dios nuestro Rey oye y contestará nuestra oración por protección de los malvados, conforme a su carácter santo y misericordioso, que condena al malvado y bendice al justo. Así que quiero que te examines y te hagas esta pregunta. ¿A qué grupo pertenezco? ¿Pertenezco al grupo que este salmo llama los justos? Ahora, ojo, este grupo no está compuesto por los perfectos, por los que Dios ha escogido porque vio que eran mejorcitos que los demás. No. Los justos son aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Cristo Jesús y saben que la base de su aceptación ante Dios es la misericordia de Dios. Y sí, ¿cómo son ellos? Adoran a Dios, confían en Él, aman su nombre. Sí, esto es verdad. ¿Cuáles son los beneficios de los justos? Dios les bendice, los corona de favor. Pero tú también puedes pertenecer a este grupo si te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Cristo Jesús. Ahora sí, si perteneces al grupo de los malvados, tienes que entender que todos entramos a este grupo de nacimiento. Ya por defecto nosotros nacemos en rebeldía en contra de Dios. Algo tiene que suceder para que cambie nuestra situación. Y eso es que confiemos en Cristo para nuestra salvación. Mira, si permaneces en esa condición, vas a experimentar el juicio de Dios. Porque Dios es santo. Y hemos visto cuál es la posición de Dios contra los malvados. Pero no tienes que terminar en esa condición en esta mañana. Puedes venir a Cristo y ese es nuestro deseo para ti. Y si eres salvo por la gracia de Dios, tienes que saber que Dios promete proteger a su pueblo. No tenemos que temer a los malvados. Confiemos en la salvación de Dios y su protección. Pero mientras hacemos eso, prediquemos el Evangelio a los incrédulos. No nos sintamos superiores en absoluto, sino con humildad compartamos este precioso mensaje del Evangelio de esperanza y salvación a cada uno de ellos. Vamos a orar. Señor,